Hola, profe. Hoy voy a comenzar con el primer punto del tercer quiz de física, electricidad y magnetismo, donde nos piden encontrar una expresión para la capacitancia equivalente de este dieléctrico que consta de 4 constantes. Entonces, lo primero que hacemos es dividirlo en dos, donde nos quedan dos partes en paralelo y cada una de estas partes las dividimos donde cada una queda en serie. Entonces, comenzamos con la primera parte, con la parte izquierda de acá, que vendría siendo en serie, donde el capacitor 1 es igual a la constante 1 por C sub 0, donde C sub 0 es igual al área por epsilon dividido la distancia. Reemplazando, nos queda que el capacitor 1 es igual a la constante 1 por el área dividido 2, que vendría siendo esta parte de acá, por epsilon dividido la distancia dividido 3, ya que es lo que nos dan de esta primera parte. Resolviendo nos queda que el capacitor 1 es igual a la constante 1 por 3 veces el área por epsilon dividido 2 veces la distancia. Simplificando nos queda que el capacitor 1 es 3 medios de la constante 1 por C sub 0. Realizamos lo mismo con el capacitor 3, que es este de acá, donde nos queda que la constante 3, donde nos queda que el capacitor 3 es igual a la constante 3 por C sub 0, donde C sub 0 nuevamente es el área por epsilon dividido la distancia. Entonces, reemplazando nos queda que el capacitor 3 es igual a la constante 3 por el área dividido 2, que es el área de acá, por epsilon dividido 2 veces la distancia sobre 3, ya que esa es la información que nos dieron de ese capacitor. Resolviendo nos queda que el capacitor 3 es igual a la constante 3 por 3 veces el área por epsilon dividido 4 veces la distancia. Simplificando nos queda que el capacitor 3 es igual a 3 cuartos de la constante 3 por C sub 0. Ya que estos dos están en serie, lo resolvemos de esta forma, donde 1 sobre el capacitor 1,3, que así lo vamos a llamar, nos queda que es igual a 1 sobre 3 medios de la constante 1 por C sub 0, que vendría siendo el capacitor 1, más 1 sobre 3 cuartos de la constante 3 por C sub 0, que vendría siendo el capacitor 3. Resolvemos y nos queda de esta forma, que es 2 sobre 3 por la constante 1 por C sub 0 más 4 sobre 3 veces la constante 3 por C sub 0. Realizando esta suma, nos queda que 1 sobre el capacitor 1,3 nos da 2 veces la constante 3 más 4 veces la constante 1 sobre 3 veces la constante 1, la constante 3 por C sub 0. Ya que está 1 sobre el capacitor 1,3, hay que voltearlo. Lo que nos queda que el capacitor 1,3 es igual a 3 veces la constante 1 por la constante 3 por C sub 0 dividido 2 veces la constante 3 más 4 veces la constante 1. Bueno, continuamos con la otra parte que vendría siendo esta partecita de acá, que sería igual a la parte que acabamos de realizar. Entonces, el capacitor 2 vendría siendo lo mismo que realizar el capacitor 1, solo que con la constante 2. Y el capacitor 4 vendría siendo lo mismo que realizar el capacitor 3, solo que la constante 4. Entonces, realizando la misma operación, nos daría que el capacitor 2 es igual a 3 medios de la constante 2 por C sub 0, y el capacitor 4 nos dio que es igual a 3 cuartos de la constante 4 por C sub 0. Realizando la suma de la misma forma que la anterior, debido a que estos dos están en serie, nos da que el capacitor 2,4, que así lo llamamos, nos dio igual a 3 veces la constante 2 por la constante 4 por C sub 0 sobre 2 veces la constante 4 más 4 veces la constante 2. Ya como último, ya habiendo resuelto el capacitor 1,3 y el capacitor 2,4, nos queda de esta forma, por lo que solamente es sumar debido a que están en paralelo. Entonces nos queda que el capacitor equivalente es igual a 3 veces la constante 1 por la constante 3 por C sub 0 sobre 2 veces la constante 3 más 4 veces la constante 1, que este vendría siendo el capacitor 1, más 3 veces la constante 2 por la constante 4 por C sub 0 sobre 2 veces la constante 4 más 4 veces la constante 2, que esta vendría siendo el capacitor 2,4. Entonces, como último, nos queda solamente resolver en lo que, sacando factor común y resolviendo esta suma, nos queda que la capacitancia equivalente es igual a C sub 0 por 3 medios de la constante 1 por la constante 3 por 2 veces la constante 2 más la constante 4. Esto más la constante 2 por la constante 4 por 2 veces la constante 1 más la constante 3. Todo esto sobre 2 veces la constante 1 más la constante 3 por 2 veces la constante 2 más la constante 4. Todo esto en faradios. Seguimos con el segundo punto del quiz. Entonces acá nos piden determinar la corriente y el voltaje de cada resistencia de este circuito de acá. Entonces lo primero que debemos hacer es darle dirección a la corriente en cada una de las mallas. Ya luego de haberle dado la dirección, le damos el positivo y el negativo a cada resistencia de acuerdo a la dirección que le dimos a la corriente.
Entonces, para hallar la malla 1, la haríamos de esta forma. Comenzando de acá, ya que la fuente de voltaje ya viene con su positivo y su negativo, esta va de más a menos, por lo que tiene una caída de voltaje, por lo que colocamos menos 4. En la resistencia 1 va de más a menos, ya por la dirección de la corriente, por lo que colocamos menos 1 y 1. En la resistencia 2 colocamos menos 0,5 y 1. En esta fuente de voltaje va de menos a más, por lo que tiene una subida de voltaje, por lo que colocamos 12. En esta resistencia 3, ya que está compartiendo también en la corriente I2, debemos colocarlo de esta forma, que es menos 4 por I1, que es la que estamos calculando, menos I2, que es con la que está compartiendo. Y por último, en la resistencia 4 colocamos menos 2 y 1, y todo esto lo igualamos a 0 debido a la ley de malla. Realizamos lo mismo con la malla número 2 y con la malla número 3. Luego de resolver las multiplicaciones, de sumar y restar los componentes, en la malla 1 nos dio la ecuación menos 7,5 y 1 más 4 y 2 igual a menos 8. En la malla 2 nos dio la ecuación 4 y 1 menos 12 y 2 más 8 y 3 igual a menos 6. Y en la malla 3 nos dio la ecuación 8 y 2 menos 10 y 3 igual a 10. Ya luego de haber hallado las ecuaciones de cada malla, nos dio este sistema de ecuaciones de 3×3. Entonces, el sistema lo podemos resolver de cualquier forma, ya sea por eliminación, por sustitución, con matrices. Pues ya el profesor lo dejó a libertad de nosotros. Entonces, pues, ya luego de haber realizado el sistema de ecuaciones, nos dio que la corriente 1 da 92 sobre 65 amperios, la corriente 2 da 17 sobre 26 amperios y la corriente I3 da menos 31 sobre 65 amperios. ¿Qué pasa al haber hallado que I3 es negativa? Esto significa que el sentido que nosotros tomamos de la corriente era hacia el otro lado. Ya en la segunda parte nos piden hallar el voltaje de cada resistencia. Entonces, el voltaje 1 sería la resistencia 1 por la corriente 1, ya que es esta que se encuentra acá, lo que nos da 92 sobre 65 voltios. El voltaje 2 sería la resistencia 2 por la corriente I1, ya que es esta que se encuentra acá, la que nos dio 0,705 voltios. El voltaje 4 sería la resistencia 4 por la corriente I1, ya que es esta que se encuentra acá, la cual nos da 2,82 voltios. Y el voltaje 6 sería la resistencia 6 por la corriente 2, ya que es esta que está acá, lo que nos da 0,94 voltios. Bueno, ¿y qué pasa con el voltaje en la resistencia 3 y en la resistencia 5? Como estas resistencias se encuentran ubicadas acá, por estas resistencias se encuentran corrientes diferentes, ya que comparten diferentes corrientes. Entonces debemos hallar las resistencias que pasan por cada una de estas dos resistencias. Entonces, en el caso de la resistencia 3, debemos hallar la que vamos a llamar la corriente I4. Entonces, por acá sube la corriente I2 y por acá sube la corriente I1. Entonces, la dirección que le voy a dar a mi corriente I4 es hacia la derecha. Entonces, tenemos este gráfico de acá. Entonces, al entrar la corriente I2, sale la corriente I3 y la corriente I1, que es esto de acá. Entonces, como necesitamos encontrar la corriente I4, despejamos a lo que nos da que la corriente I4 es igual a la corriente I1 menos la corriente I2, lo que nos da un resultado de menos 0,76 amperios. Ya teniendo la corriente podemos hallar el voltaje, el cual nos dio menos 3,05 voltios. Esta corriente da negativa, por lo que significa que va en sentido contrario. Ahora, con el voltaje de la resistencia 5, realizamos el mismo procedimiento, que es esta de acá. La corriente I2 va hacia la derecha y la corriente I3 también va hacia la derecha. La dirección que le vamos a dar a mi corriente I5 va a ser hacia abajo, por lo que nos queda esta figura de acá. Entonces nos da que la corriente I4, que es la que entra, es igual a la corriente I5 más la corriente I3, pues que así es la ley de nodos. Y ya como necesitamos la corriente I5, despejamos a lo que nos da que la corriente I5 es igual a la corriente I3 menos la corriente I4, lo que nos da un resultado de 1,23 amperios. Ya teniendo la corriente I5 podemos hallar el voltaje de esa resistencia, lo que nos da 9,8 voltios. Bueno, por último, el tercer punto. En la primera parte del tercer punto nos piden calcular el campo magnético en el punto P. Entonces tenemos estos 4 conductores con diferentes direcciones de la corriente. Entonces, para hallar hacia dónde va el campo de cada uno de estos conductores, realizamos la ley de la mano derecha. Entonces, el pulgar va hacia la dirección de la corriente y los 4 deditos nos indican hacia qué lado va el campo magnético de este conductor. Entonces, en el caso del conductor 1 va hacia la derecha, lo mismo que en el conductor 3. Y en el conductor 2 y en el conductor 4 va hacia la izquierda. Entonces, por esto nosotros tenemos que en el lado izquierdo del conductor 1 y el 3 se ven los punticos, ya que se vería la punta de la flecha.
y en el lado derecho una X, ya que se vería por detrás. En el caso del 2 y el 4, al lado izquierdo se vería la X y al lado derecho se vería el punto. Entonces, para calcular el campo magnético en el punto P, debemos sumar el campo magnético de cada uno de los conductores. Entonces, tenemos que el campo magnético en uno es igual a μ por la corriente sobre 2pi por h, que es la distancia que hay del conductor a P, en la dirección K, ya que esa es la dirección que se vería en el punto P. En el campo magnético del 2 sería μ por la corriente sobre 2pi por 2h, ya que sería la distancia que hay del conductor a P, en la dirección menos K. En el campo magnético 3 sería μ por la corriente sobre 2pi por 3h, que sería la distancia que hay entre el punto y el conductor 3 en la dirección K. Y en el campo magnético de 4 sería μ por la corriente sobre 2pi por 5h, ya que es la distancia que hay del conductor al punto P en la dirección menos K. Ya luego tendríamos que sumar los campos magnéticos que acabamos de hallar. Entonces, sacándole factor común, nos da como resultado que el campo magnético en P es igual a μ por la corriente sobre 2pi por h, como factor 1 menos 1 medio más 1 tercio más 1 quinto en la dirección K. Y como resultado final nos da que el campo magnético en P es igual a μ por la corriente sobre 2pi por h por 19 sobre 30 en la dirección K en Tesla. Ya en la segunda parte del tercer punto nos piden calcular la fuerza magnética sobre el conductor número 4. Entonces acá tenemos la fórmula de la fuerza magnética, que es igual a la corriente por la longitud producto cruz, el campo magnético. Entonces para hallar la fuerza en el conductor 4 debemos hacer la corriente por la longitud en la dirección menos J, ya que esa es la dirección hacia la que va la corriente del conductor 4, producto cruz, el campo magnético total en la dirección menos K, que ya vamos a ver por qué. Entonces, el campo magnético en 3 es igual a μ por la corriente sobre 2pi por 2h, porque esa es la distancia que hay entre el 3 y el 4. El campo magnético de 2 es igual a μ por la corriente sobre 2pi por 3h, ya que esa es la distancia que hay entre el conductor 2 y el 4, en la dirección K. Y el campo magnético 1 es igual a μ por la corriente sobre 2pi por 4h, ya que esa es la distancia que hay entre el conductor 1 y el 4, en la dirección menos K. Y pues esas direcciones es debido a que eso es lo que se vería en el conductor número 4. Ya que en el conductor 1 se ven X al lado derecho, que es el lado hacia el que está el conductor 4, lo mismo pasa con el 3, y en el conductor 2 se verían puntos. Entonces, por eso es que están estas direcciones. Ya queda sumarlas, y al sumarla le sacamos el factor común, por lo que nos quedaría μ por la corriente sobre 2pi por h por menos 1 medio más 1 tercio menos 1 cuarto, esto en la dirección menos K, por lo que el campo magnético total nos daría μ por la corriente por 2pi por h por 5 sobre 12 en la dirección menos K teslas. Por último nos queda resolver la fórmula del principio, en la que la fuerza magnética en el conductor número 4 sería la corriente por L en la dirección menos J, producto cruz, μ por la corriente sobre 2pi por h por 5 sobre 12 en la dirección menos K. Entonces nos queda resolver el producto vectorial de menos J y menos K, el cual nos daría I, porque es el que nos falta, y como va de J a K sería positivo, por lo que la fuerza magnética en el conductor 4 sería igual a la corriente al cuadrado por la longitud por μ sobre 2pi por h por 5 sobre 12 en la dirección I, esto en newtons. Muchas gracias.